Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas. ¿Qué cuentan? Ahí estuve mirando, no sé si habrán entrado en el campus. Martina les dejó, les subió las listas del Xiu Guaraní para que pudieran cotejar, que están inscritos realmente en la comisión. Miren por las dudas, porque a veces puede que estén inscritos en la comisión 4. Y una planillita, un formulario que era simplemente para que pusieran, ustedes de esta comisión, me parece que una chica nada más me había dicho, para que pusieran, bueno, el nombre de la comisión y si tenían alguna restricción horaria, o sea, necesitaban que de alguna manera pudiéramos, o sea, le tomáramos en algún horario especial. Saben que el examen va a empezar a las 3 de la tarde, porque, bueno, como no sabemos, para mañana teóricamente nos van a decir quiénes se presentan o no, pero bueno, como eso hasta último momento se pueden presentar y no sabemos cuántos van a ser, es muy probable que divididos como vamos a estar en 3 mesas, podamos terminar antes que el inicio de, o sea, de esta comisión, que sería a las 16:45. De todas maneras, el que tenga algún problema de trabajo y tenga que rendir después de las 16:45, no hay ningún problema, como les dije, y lo mismo para Paola Brusi-Gisip, que me había, creo que es de esta comisión, o si no, de la 4, que me había dicho que no podía estar tanto tiempo conectada, tenía algún problema de conectividad, y bueno, en ese caso a las 16:45 le tomaremos a ella. Hoy estuve hablando, ya hablé con el centro de estudiantes, nosotros les vamos a mandar, calculo que el mismo jueves, el ID y contraseña de las mesas, y les vamos a indicar, de las 3, y les vamos a indicar en cuál vamos a empezar para tomar la asistencia. Y asistencia me estoy refiriendo de acuerdo, cotejar de acuerdo al listado del Xiu Guaraní. Y dividirlos de acuerdo a la cantidad que se hayan presentado, dividirlos en las 3 mesas. Por supuesto que se puede dar la situación de que no hayamos terminado todavía con la comisión de las 3 de la tarde, en ese caso 2 mesas van a quedar allá y Esteban conmigo vamos a abrir 16:45 a esta comisión, a la que se irán incorporando las otras mesas a medida que vayan terminando con la anterior. Esto siempre y cuando se presentaran todos, que bueno, no sé si va a ser así. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Sí? O sea que la comisión 5 rendimos 16:45, no a las 15. No. Yo les diría que se conecten, porque en ese momento vamos a ver quiénes están todos. A las 3 de la tarde empiezan las mesas. Porque ¿cuál es el problema? Nosotros no sabemos la cantidad de gente que se va a presentar. En la otra comisión yo tengo 40 personas, pero si se presentan 15, porque si tengo que ver por los que cursan, hay muchos que ya no están cursando, si se presentan 15, claramente ustedes van a empezar a rendir antes de las 16:45. Entonces, por eso les digo que estén a partir de las 3 de la tarde, salvo esta chica que me planteó que no puede estar tanto tiempo conectada desde las 3 hasta, bueno, no sé a qué hora, y entonces, bueno, a ella sí les dije lo mismo. Si alguno por una cuestión de trabajo me dicen, no, yo a las 3 no puedo, tengo que hacerlo en el horario de mi comisión. El resto, esos casos se van a contemplar, el resto, por eso les subió el formulario Martina, para que ya indiquen cuáles son los que tienen restricciones horarias. Después, el tema, ustedes saben, vamos a aplicar el temita del bolillero virtual, que lo único que hace es, obviamente, acotarles la posibilidad de preguntas a ustedes. Acotarles me refiero en el sentido de que si no, bueno, les podemos preguntar sobre las 16 unidades, obviamente teniendo en consideración que hay unidades que son especialmente difíciles. Yo recién, cuando hacía el repaso, no solo la del Código Civil, que puede resultarles más no tan interesante, tal vez más pesada, sino, por ejemplo, es extensísima la de derechos personalísimos. Al que le toca esa unidad es impresionante, porque están todos, es para dividirla en 3. Así que bueno, eso también lo vamos a tener en cuenta, porque si no, bueno, es demasiado para una sola persona. Y
Lo que sí íbamos a hacer, les decía, vamos a empezar, les vamos a enviar la ID de las 3 mesas, vamos a empezar en una, donde dividiremos la gente y después les indicaremos, pero esto lo vamos a ir haciendo con cuál mesa van, y ahí van a tener que entrar a la que corresponda, con cuál mesa van por grupos. Porque bueno, hay que establecer primero la cantidad de gente para luego decir, entre 3 van 10 para allá, 10 para allá, 10 o lo que sea. Les reitero lo que les había dicho de, si quieren, el que quiera, puede preparar un temita, escoger de todas las unidades que entran, o sea, hasta las 16, un temita que les guste, y eso les va a permitir, indudablemente, empezar. Esto es lo que a mí me parece, empezar más seguro, porque si ustedes saben que se sientan a hablar y pueden empezar a hablar de un tema, y no que de repente les hacemos una pregunta y están que no saben cómo arrancar, bueno, a mí me parece que les da más seguridad. Si alguno no quiere empezar hablando, o prefiere no, háganme preguntas de lo que me haya tocado, bueno, perfecto, no hay ningún inconveniente. Sí les recomiendo, como les dije a los chicos de la otra comisión, elegir un tema no es simplemente leer los títulos, o sea, tampoco es que se imaginan que no van a tener media hora para desarrollarlo, tienen que dar los lineamientos fundamentales, pero les daba el ejemplo a los chicos, si eligen domicilio, porque esto nos ha pasado en exámenes orales, no pueden empezar, bueno, el domicilio se divide en domicilio real, domicilio legal, no, tienen que, en ese y en cualquier otro tema, tienen que empezar dando un concepto, el domicilio es tanto, se clasifica de tal manera, el real es tanto, el legal es tanto, los casos son tantos. ¿Entienden? O sea, de lo general a lo particular, cualquiera de los temas que elijan. Porque si no uno, claro, empiezan domicilio, como les decía, puede ser real o legal, uno, ahí nomás hay que pararlos y decirles, sí, bueno, pero ¿qué es el domicilio? Es una cuestión básica de organización lógica, de desarrollo de cualquier tema. El que no quiere prepararlo, bueno, ya sabe, y lo mismo con la idea, yo estoy hablando con los adjuntos de otras comisiones, toman de a uno, sin permitir que el resto los vea, algunas, Para mí eso, como les dije, yo creo que el examen es una instancia de aprendizaje fabulosa, porque uno ve cómo preguntan, a qué apuntan, qué aclaraciones hacen los profesores, las respuestas, uno se va dando cuenta si están bien, si están mal, cuánto sé o cuánto no sé, si tengo idea o no tengo idea. Así que, salvo que haya alguno que pida por favor y diga, no, no, yo no quiero que me escuchen porque me pongo nervioso, etcétera, yo les voy a permitir que el resto esté escuchando porque no me preocupa, es más, hoy me decían, y sí, bueno, pero ahí oyen las preguntas y se dan cuenta cuáles son las respuestas. Bueno, si están alertas, si son inteligentes, se van a dar cuenta, porque si no estudiaron nada, ¿no? Por más que escuchen y después les toca, no lo van a poder hacer. Y bienvenido sea si pudieron advertir cuál era la respuesta de una determinada pregunta por escuchar un examen. ¿Alguno me está hablando? Perdón, oí un ruido. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Sí, puede ser. ¿Qué más era? Esto en cuanto a que los vieran o no los vieran. Bueno, creo que no. No hay más demasiado. No sé si tienen alguna duda en relación al examen. ¿Mm? No, entonces esperamos el ID y nos conectamos a las 3 de la tarde, 3:30. A las 3 de la tarde empiecen. Sí, para ver de qué se trata, porque de repente en una de esas, si están todos, les decimos ahí nomás a las 3 de la tarde, bueno chicos, los de la comisión 05, vuelvan a conectarse, qué sé yo, a las 4:30, ¿entienden? Pero depende, porque no sabemos. El año pasado, yo no estuve, pero me dijeron que creo que les había pasado en el recuperatorio, se presentaron 5 personas, de todos los que tenían que ir al recuperatorio. Y bueno, si ese es el caso, porque va a ser horario, no sé qué, no se asusten y no se amilanen por el tema de que sea oral, porque van a ver que no es nada del otro mundo. Me preguntaban por los profesores son compartidos, yo soy adjunta en las 2 comisiones, el doctor Peli es titular de toda la carrera, y ustedes con Alejandra y Esteban han cursado, o sea que tienen de diferente a
o les puede llegar a tocar Karina y Maxi Sanzisi. Maxi va a estar con Alejandra y Karina con Walter Pelli. O sea que no hay problema, y además quédense tranquilos porque tenemos criterios comunes. Yo a las dos comisiones les indico más o menos qué es lo que me interesa, qué es lo que hay que desarrollar, y con el doctor Pelli hace siglos, porque los dos hace siglos que estamos en esta materia, aunque él es más joven que yo, y nos conocemos, hemos tomado examen oral, sabemos, vieron cuando uno comparte cuáles son los criterios básicos de aprobación de una materia, o sea que no van a tener ningún tipo de problema, les toque la mesa que les toque, que ya les digo, van a ser, las posibilidades son esas tres. A ver, ¿qué más? Si no, no sé si tienen alguna pregunta sobre el examen, las contraseñas se las vamos a ir, seguramente que el jueves a la mañana se las mandaremos, me las tienen que mandar a mí primero del centro, y bueno, y si sobre el examen no tienen más preguntas, yo les diría que me hagan, antes de empezar yo a hablarles un poco sobre todo, sobre todas las 16 unidades, obviamente en un vuelo de pájaro, que me planteen ustedes alguna duda que tengan sobre algún tema, primero, así se las sacan. A ver, acá Hola, te están profe, escribiendo. buenas tardes. Yo tenía Hola. una duda. Ay, se escucha entrecortado, no sé si se me escucha bien. Sí, discúlpenme una cosita, chicos. Acá me dicen hasta cuándo podemos anotarnos para rendir. No se tienen que anotar. O sea, a esta altura ustedes ya tienen que estar inscritos en el Xiu Guaraní. Esto se los dije, que habíamos subido el listado, Martina, al campus de la comisión, subió los listados del Xiu Guaraní para que ustedes puedan cotejar que estén inscritos. Walter me dijo que estábamos autorizados a agregar únicamente a aquellas personas, porque a veces tienen algunos problemas de que como no les enviaron el título a tiempo, no tienen registrada la correlativa anterior, y bueno, entonces van medio atrasados en cuanto al registro de las materias que se requieren para rendir otra. Esos me dijeron que, bueno, como hacemos siempre, esos sí los podemos agregar, y después tenemos que hacer una nota a división alumnos. Y, por ejemplo, en la comisión anterior, un chiquito me mostró la constancia de inscripción en la comisión 4, lo habían aceptado, y está inscrito, figura en la comisión 3. O sea que en ese supuesto, por supuesto que también le voy a permitir dar examen, porque tiene la constancia de inscripción. Pero si no están, el tema es que van a estar figurando ausentes en otra comisión, y bueno, yo no los voy a poder. A eso me refería con que vieran dónde estaban inscritos, y no porque se tengan que anotar para dar esta materia. Sí, me estaba hablando... me llevó a confusión lo del formulario, por eso pregunté. ¿El formulario por qué? El formulario que pusieron en el Stitch no es para Sí. anotarnos. Porque yo en el listado... No es para anotarse, sino simplemente para que nosotros vayamos sabiendo quiénes tienen alguna restricción horaria. Pero okay, necesitamos que pongan el nombre, la comisión, fíjense que son los 3 datos que se requieren: nombre, comisión y la restricción horaria. No es para anotarse. El haber cursado la materia implica que al parcial lo van a dar, si están en las actas, lo puede dar cualquiera. Sí, y alguien me decía, doctora, me quedó una duda. Sí, yo, profe. Sí. Que estaba leyendo los resúmenes de las clases que tenía anotados, y me quedó una duda con la unidad 8 sobre los atributos inherentes a la persona. Que eran innatos y que eran... que no son innatos, perdón, y que eran después de nacer. Y que eran 5 atributos: la capacidad, el nombre, domicilio, estado civil y patrimonio. Y después anoté, creo que la clase la dio usted, por eso le pregunto, que antes de nacer sí se podía como obtener patrimonio. Entonces me quedó la duda, si es un atributo inherente a la persona o no el patrimonio. No, yo lo que les dije, les quise hacer la diferencia con los derechos personalísimos, en que los atributos inherentes a la persona no se adquieren por el solo hecho de comenzar a existir. Siempre hay algún otro elemento que el ordenamiento jurídico exige para conferir esos atributos que son obviamente inherentes a la personalidad. Esto no quiere decir que, por ejemplo, la
capacidad de derecho, que es la aptitud para ser titular, para adquirir derechos y contraer obligaciones, la aptitud para ser titular de bienes o cosas, no la tenga la persona a partir del comienzo de su existencia, porque no hay nada que impida que yo, por ejemplo, abuela, haga un testamento en favor o una donación en favor del hijo por nacer o la hija por nacer de mi hija o hijo, etcétera, etcétera, con el nombre que corresponda. Y en ese caso, como tiene capacidad de derecho, obviamente, puede ser los padres, pueden aceptar la donación porque son los representantes legales, puede que tenga un patrimonio. A eso me refería. Pero asimilar los derechos personalísimos, que son no solo innatos, por el solo hecho de comenzar a existir, se adquieren, se tienen, el ordenamiento jurídico otorga y protege esos derechos personalísimos, asimilarlos a los atributos inherentes a la persona, eso es lo que yo les decía, que ojo, con todo el respeto que me merece Rivera, e incluso hay un PowerPoint que yo, o había, porque yo a Martina le dije que lo bajara, que asimilaba atributos con derechos personalísimos. Y no es así, tienen una naturaleza absolutamente distinta. Todos los demás atributos, la capacidad de ejercicio, el estado, el nombre, el domicilio inclusive, requieren de un elemento adicional, no basta comenzar a existir. El apellido y el estado necesitan de la afiliación. El domicilio dependerá si es domicilio real, el lugar del nacimiento, el lugar del domicilio de los representantes legales, etcétera, etcétera. La capacidad de ejercicio a medida que vaya cumpliendo una edad. Por el solo hecho de comenzar a existir no se tienen los atributos inherentes a la persona. En el sentido, a eso me refería de que no corresponde asimilarlos con el carácter de innatos y muchísimo menos asimilarlos a los derechos personalísimos. Los derechos personalísimos son derechos subjetivos extrapatrimoniales. Los atributos, no. Los atributos están delimitados, conferidos por el ordenamiento jurídico, porque, como ya les digo, son los que delinean la noción jurídica de la persona. Persona, persona en el derecho, porque van a ver que atributos también requiere, no todos los mismos, pero la persona jurídica. No sé si te quedó claro. Sí, perfecto, perfecto. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una consulta que me quedó dando vueltas con los derechos personalísimos, con el derecho a la vida y con la ley nueva de interrupción voluntaria del embarazo. Sí. En la parte del aborto, lo del Código Penal. Sí. ¿Cómo sería actual? ¿La ley que hace reforma del Código Penal? Lo que pasa, vos no me hiciste esa pregunta por WhatsApp. No. Porque hay... No, fui yo el que preguntó por el aborto. ¿Quién fue? Yo, Marcos. No tengo cámara. cámara. Marcos. ¿Y qué era lo que me habías preguntado? A ver si yo tengo... Que se había cambiado algo en el debate con la cuestión del aborto. Claro. ¿Saben que se modificó? Sí, por eso. El Código Penal. Ah, se modifica el Código Penal. Bien, eso. Obviamente. La ley, que es ya les dije... la 27.6 algo, a ver acá, sí, porque esto me lo habían preguntado, que en lugar de en el grupo, me lo mandó. Pero bueno, la ley modifica la que establece la interrupción, o sea que no es la despenalización, sino la legalización del aborto, precisamente es la que modifica el Código Penal, en los artículos 87 y 89. Entonces, en eso se ha modificado, ya no podemos decir, como decíamos antes, el derecho a la vida, nuestro derecho penal considera delito el aborto. Ojo, se sigue considerando delito la interrupción después de las 14 semanas de embarazo, etcétera, etcétera. Obviamente. De acuerdo a los lineamientos de la nueva ley, o se sigue considerando delito si se obliga, no se obliga, si se lleva a una persona a que se haga un aborto, etcétera, etcétera. No es que, pero no el hecho de la decisión voluntaria de la mujer de hacerse un aborto, si no era el denominado aborto terapéutico cuando estaba en peligro su salud, eso por supuesto que ya no, ha tenido una modificación que la propia ley, que es la 27, ¿tienen el número? Yo no me acuerdo ahora el número,
la 27.600 algo, bueno, ordena en su articulado la modificación de todos los artículos del Código Penal. Claro. Después se los mando 27.610. bien, les voy a reenviar el WhatsApp, porque esto yo se lo conté. ¿Vos no lo tenés? El que me dijo que me había preguntado, ¿quién era? Yo sí, después lo... Dale. Y si no, yo cuando lo encuentre, porque claro, no te tengo agendado, sino que era un número. Cuando me escriben aparte me sale el número. Y no... No, si Bueno. no lo busco en el Sí, Google. sí, está Era porque perfecto. me quedo dando vueltas. Nada más. Si Claro. lees la ley, vas a ver en qué sentido se modificaron los artículos del Código Penal. Pero sí, Bien. ya no podemos decir que es punible, como decíamos antes, y que se considera delito al aborto. Claro, mi pregunta ¿Alguna otra venía, pregunta, chicos? Sí, la yo pregunta tengo uno, profesora. Uy, Sí. ¿Por qué es gratuito el aborto? ¿Cómo? ¿Por qué es gratuito el aborto? Porque así lo decidió la ley, que toda mujer tenga acceso, si quiere interrumpir, dentro de las fechas que admite, o sea, dentro del estado o el avance de la gestación que la ley lo admite, que toda mujer se considera que es un derecho que el ordenamiento jurídico argentino le concede a cualquier mujer que quiera interrumpir ese embarazo. Entonces, el sistema de salud argentino, privado o público, porque no dice el público, tiene la obligación de asistirla gratuitamente. Obviamente que tienen que ser médicos los que tienen que hacer la práctica. Es una decisión de política legislativa del Congreso cuando lo vota. ¿Por qué? Hay que hacer pago, porque cuando se hace una cirugía cuesta mucho dinero eso, y eso se paga a través de los impuestos, y los impuestos se elevan por eso. Y pero se hace para el caso de que la gente que no pueda acceder, que no tiene recursos, que pueda acceder. Es Claro, una igualdad de derechos, sería. Hay mucha gente que tiene Sin duda, voluntariamente, y después que lo pague otro, el producto que lo pague otro. no es que lo pague, no es que lo pague otro. A ver, indudablemente vamos a partir de una base. Es un tema donde muchos podemos estar de acuerdo y muchos no. Ojo, hay discrepancias que son absolutamente aceptables. Ustedes vieron lo que fue la discusión, porque fueron mucho más arduos los debates del primer proyecto que finalmente no se aprobó, pero lo que fue la discusión, las distintas posturas en el Congreso. O sea, que no hay, cuando el legislador adopta una postura, obviamente que no conforma a nadie, porque todos los que no estaban a favor, obviamente que, bueno, van a considerar que es criticable en muchísimos aspectos. Pero en definitiva, lo que se considera es un reconocimiento de un derecho. Esto no quiere decir que una persona que tiene medios no pueda hacerse la práctica e interrumpir el embarazo y pagarlo. Pero justamente la persona que no los tiene, la ley lo que le da la posibilidad es que no tenga que ir a una carnicería me refiero por los lugares donde a veces se hacían, porque esto se termina, porque impone la obligación de que gratuitamente el servicio público, el servicio estatal de salud público y privado sea el que provea para que, bueno, que la práctica se realice en las mejores condiciones de salud para esa persona. A mí no me parece mal, y usted lo que dice, sí, de los impuestos, hay tantas cosas que yo le diría se hacen desviando los impuestos que pagamos, y podríamos estar días hablando, que realmente no me parece que algo que tiene que ver con la salud de las mujeres, ya no vayamos a la justificación ni ética, ni filosófica, ni religiosa, ni nada por el estilo, pero que es un tema de salud pública del que el Estado se tiene, hablo del Estado, no estoy hablando de gobiernos ni de utilizaciones que se pueden hacer de determinados temas, hablo del Estado, y salud pública realmente está bien que lo decidan, envían un proyecto, la mayoría de los legisladores, bueno, están de acuerdo, obtienen la mayoría y se adopta esa gratuidad, porque admitirlo siendo pago, y obviamente estaríamos en la misma situación. Muchas mujeres que se encuentran en esa situación tendrían que recurrir a otros
otros centros, no otros centros, a cualquier otro lugar para que les hicieran la práctica y no en un centro de salud como debe ser. Me parece a mí. Claro, incluso hay mujeres que tienen mucho dinero y aprovechan esa ley para hacérselo gratis también. Eso es a ver, yo no le digo que no pueda haber algún caso en que, bueno, eso ocurra, pero le digo la verdad, me parece que una ley en cuanto a los fines no puede detenerse en lo patológico, tiene que ver el bosque y no la rama del árbol. Y creo que, bueno, lo lógico, o sea, me parece acertado el tema de que sea gratuito. Porque el problema, convengamos, no hay que ser hipócrita en esto, el problema no era el de las personas que tienen dinero y pueden acceder a una práctica y hacerse, no sé, una laparoscopía porque tengo endometriosis. ¿Entienden? No era ese el problema, sino de las muchas mujeres que justamente por no tener recursos tienen que terminar en, como les decía yo, cualquier personaje de estos que practicaban los abortos, y se mueren. Y que muchas morían. Pero por supuesto, obvio. Entonces, si hay alguna que tiene plata y a raíz de la ley se lo hace gratuito, y bueno, allá ella con su conciencia y bienvenido sea. Pero me parece que el fin intuitivo de la ley se cumple de otra manera. No era el problema de las personas, de las mujeres que tenían plata, precisamente. Aunque a veces, por una cuestión de ocultamiento, podía ser también llevarlas de ocultamiento, de educación, una cuestión cultural, de confianza mayor o menor con los padres, podía llevarlas a acudir a uno de estos personajes que hacían las prácticas, y bueno, y la consecuencia podía ser la misma, una persona que eventualmente podía tener medios económicos. Así que no me parece. En tanto, la gratuidad permita que se practique en un centro de salud y por médicos, me parece que es el camino. Esto no me acuerdo mucho por qué fuimos. Porque les pregunté si tenían alguna duda. ¿Alguna otra? Profe, ¿yo le puedo hacer una consulta? Estoy media confundida con la diferencia entre las capacidades restringidas y los inhabilitados. Porque yo tengo entendido como que los inhabilitados es solo para el acto que dicte la sentencia, ¿no? Sí. O sea, solo para lo que se dispone. Bueno, y en la capacidad restringida, que es para todos los actos, ¿necesitas sí o sí el apoyo? No. Yo te diría que no, porque si vos lees las restricciones a la capacidad, vas a ver que en la sentencia el juez tiene que establecer y designar cuáles son los tipos de actos para los cuales se les restringe el ejercicio de su capacidad y para el cual va a necesitar uno o más apoyo, según. La realidad es que te diría que hoy la diferencia fundamental está en las causas por las cuales se restringe la incapacidad, porque si vos me decís que el inhabilitado es una persona a la que se le restringe la capacidad, y yo te digo, y sí, es así. Vos pensás que el único que subsiste de los inhabilitados del artículo 152 bis es el pródigo, que hoy en el artículo 48 subsiste el pródigo. Porque los demás, los adictos o los toxicómanos, hoy están en el artículo 32, el adicto a la droga o el adicto al alcohol. ¿Entendés? Y a esa gente... ¿Cómo? Claro, que por eso se mezclaba. En el sistema anterior estaban en el mismo grupo, inciso tercero era el pródigo, inciso segundo el inciso primero el ebrio o toxicómano. O sea, y si vos me preguntás qué funcionamiento, al pródigo, o sea, aquel que dilapida sus bienes, el que gasta irracionalmente y tiene una familia y la somete o la puede someter a la pérdida del patrimonio, a ese señor, ¿qué se le hace? Se le restringe la capacidad de ejercicio para los actos de disposición. En general, salvo que el juez considere que también se le deben restringir los actos de administración. Pero si vos vas al artículo 49, vas a ver que cómo lo ayudan nombrándole un apoyo. En el 152 bis decía que era un curador, pero era un típico ejemplo de asistencia, y los de los apoyos
son ejemplos de asistencia. ¿Qué quiere decir esto? La voluntad que actúa es la del inhabilitado, pero para los actos que se le han restringido que ejerza por sí solos, tiene que intervenir en la celebración de ese acto jurídico el apoyo que se le nombró. Por eso te digo, si vos me preguntás por qué lo mantuvieron aparte como un inhabilitado, la verdad que yo creo que tiene que ver con que aquellos son sistemas de protección de la persona en sí, porque vos fíjate que en el 32, además de todos los requisitos, que después los vamos a repasar, te habla que es para proteger su persona y sus bienes. Acá, en el inhabilitado, se está protegiendo el patrimonio de la persona que tiene familia, porque si ese inhabilitado no tiene el cónyuge, ascendientes o descendientes, ¿entienden? No se lo inhabilita por pródigo. Si fuera para proteger a la persona, podríamos inhabilitarlo para que no termine, les doy un ejemplo, como un linchera pidiendo limosna en algún lado, arruinado. Y sin embargo, no. Yo creo que la única razón por la que se mantuvo la separación del inhabilitado con el único supuesto del pródigo es esa, porque allá se está protegiendo a la persona en sí. Acá tiene que tener familia para que lo inhabiliten, si no, que gaste su dinero como quiera. Me parece que esa es la diferencia, pero el funcionamiento del sistema de protección hoy, porque en el esquema del Código de Vélez, donde el principio era la incapacidad, el inhabilitado, obvio que era una excepción, porque era capaz con restricciones. Hoy en día, ese esquema de protección es el mismo en los del 32 que en los del 48. La razón por la que los mantuvieron separados creo que es esa. Gracias. Que tiene distinta naturaleza la protección. ¿Alguna otra cosa, chicos? No. Disculpe, profe, no sé si Elba podría silenciar el micrófono, que se escucha como un cascabel. Acá yo no, ¿eh? No, pero tiene prendido el micrófono, Elba, o no sé si lo puedo silenciar usted. A ver. Sí. No sé quién era. Profe, disculpe, le hago otra pregunta. En la práctica, ¿cuánto demora en restringirse la capacidad de una persona? Tipo la sentencia, ¿cuánto tarda más o menos? No sé, pero hoy te diría que muchísimo menos que antes. Antes realmente podías estar años, pero ahora tenés, sobre todo desde que, por lo menos en el sistema, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, no fue en todos los departamentos, pero también se empezó a implementar ese sistema de justicia 2020, de las audiencias, de concentrar todo, las audiencias filmadas. Yo no te podría decir exactamente, pero se achicaron los plazos en general para todo, tanto en los juzgados de familia como en los juzgados de primera instancia civiles. Yo más o menos te veo por los plazos, porque claro, trabajo en la Cámara de Apelación es apelación de los juzgados de familia y de los juzgados civiles, pero muchísimo se ha cortado. Yo no te podría decir, porque obviamente tiene que intervenir ese comité interdisciplinario, pero yo he visto planteos de restricciones así a la capacidad que en menos de un año están llegando a la Cámara. Ah, no, está bien. Yo pensé que tardaban años. Antes, sí. Yo te puedo asegurar que sí, dependía de la persona, hiciera esos supuestos en que venía un padre que tenía un hijo con una enfermedad mental y entonces quería gestionar la declaración, o sea, la pensión por incapacidad de la provincia, y para poder percibirla tenía que ser declarado curador. Kafkiano era. No, hoy te diría que en ese sentido la justicia se ha agilizado muchísimo. Siempre tenés algunos casos que son más complicados que otros, obviamente. Y además que ahora también tenés la posibilidad ya no legal, ya no solo jurisprudencial o doctrinaria, sino legal, de que puede intervenir el propio interesado, que si se opone, ahí el juicio se te complica, obviamente. Si se opone a la petición de uno de los legitimados que
para restringirlo en su capacidad. Eso es así. Después los seguimientos sí pueden seguir, pueden durar durante años, y sobre todo ustedes saben que a partir de la modificación de que la 26557 le hizo al 152 bis y ahora lo recepta el Código de Procedimientos, cada 3 años hay que ir revisando todas esas sentencias de restricción de la capacidad, y bueno, y si se trata de una persona que tiene bienes y el apoyo tiene que ir rindiendo cuentas, etcétera, etcétera, ahí podés, desde una declaración, que hay algunos supuestos en que por la fecha en que se dictó son declaraciones de incapacidad, y después realmente hay que ir revisándolas si se transforman en restricciones con apoyo o se mantiene la situación. Hoy no se podría mantener, por el último párrafo del 32, una situación de incapacidad si no es la de la persona que está desvinculada totalmente con el entorno, que no se puede comunicar, pero seguimientos patrimoniales sí, podés encontrar años, durante los que vive la persona, si se mantiene la necesidad de restringirle la capacidad de ejercicio. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, ¿qué tal? Buenas ¿Sí? tardes. No tengo ¿Cómo te cámara, porque tengo poca batería, pero perdón. ¿Quién sos? Juan Cruz Morales. Juan Cruz Morales, ¿Ah? que ahí se encendió, sí. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Joya. Tengo una consulta con lo que es la unidad 11 de inhabilitados. Sí. Si digamos que una persona entra en el marco de lo que es la definición de pródigo, pero no tiene un marco familiar, ¿no se lo puede declarar como inhabilitado? Es lo que yo decía. Joya, listo. Fíjate que te dice, expongan a su cónyuge conviviente, antes solo era el cónyuge, ahora por supuesto que es el conviviente, es la familia, o a sus hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida del patrimonio. Si no tiene a esas personas, y fíjate hasta qué punto que esto sí, porque antes la ley decía, tenía que tener cónyuge ascendientes, padres o descendientes. Ahora no tiene que tener, o sea, si solo tiene padres, tampoco se lo inhabilita. Siempre es hacia los hijos, cónyuge o conviviente. Pero los ascendientes, fíjense, están legitimados para iniciar la acción. El padre o la madre de un pródigo podría iniciar la acción de inhabilitación para proteger ¿a quiénes? A sus nietos. ¿Entienden? Sí, ¿Entienden profe, la diferencia entre la familia? Porque, reitero, una persona que es pródiga no tiene cónyuge convivientes ni hijos menores o discapacitados. Obviamente que tienen que ser hijos menores o discapacitados. Antes no distinguía, descendientes decía. Si es un hijo mayor de edad, bueno, no. Hijos menores o discapacitados. Tiene que tener esos núcleos familiares, no con hijos, mujer e hijos, basta con que tenga cónyuge conviviente para que la ley despliegue la protección. Ahora, los legitimados, los autorizados por la ley para iniciar la acción de inhabilitación, fíjense que son el cónyuge conviviente, ascendientes y descendientes. Hijos y ascendientes. Los padres del pródigo, la pródiga, pueden iniciar una acción que en ese caso sería para proteger el patrimonio de su nuera o lo que fuere, pero fundamentalmente de los nietos. Porque si la persona solo tiene padres, tampoco se la puede inhabilitar. Esto fue muy criticado, ya era criticado en el 152 bis, porque decían, tendría que ser un sistema de protección. Si fuera realmente un sistema de protección de personas y no de la familia, también deberían inhabilitarlo a la persona que esté sola para evitar que se arruine, simplemente, pero no es el caso. No es el caso. Yo tenía un profesor de contratos, el doctor Solari Brumana, que fue un jurista muy importante, a nivel no solo de la ciudad de Mar del Plata, sino Argentina. Todos, más o menos de mi edad, tuvimos a Solari Brumana como profesor, además camarista de una de las cámaras, de las salas de la Cámara de Apelación más recordadas, porque eran luminarias, la de Solari, Larraín y el doctor Gámez. Pero claro, este tipo de restricciones, y por pródigos, me acuerdo, era muy cómico dando clase, y por eso eran tan, bueno, todo lo que decían uno lo recordaba, pero detestaba el Instituto de la Inhabilitación, y decía que vengan los
cuervos a querer impedirme que yo gaste lo que había ganado trabajando, bla, 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 y los cuervos se refería a los hijos. No es ese, evidentemente, más allá de cuando yo estudiaba me diera mucha risa lo que él decía, no es ese el fin intuitivo de la ley, sino la protección de la familia. Fíjate que ahora, y con toda razón, incluyen a los hijos, no solo los menores, sino los discapacitados. Que la prodigalidad de una persona, ¿cuál es el ejemplo de prodigalidad por excelencia? El ludópata. Exactamente. El juego. Que es terrible, ¿eh? Es terrible, pero es el ejemplo de jurisprudencia por excelencia. Se puede arruinar un patrimonio. Así que es así. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, si no tiene esa familia, no se lo puede inhabilitar. Disculpe, ¿Sí? ¿Alguna? Sí, con respecto al tema de los pródigos, de nuevo. Un pródigo no podría donar órganos, ¿no? Esta cuestión la plantea el doctor Pérez en sus videos. ¿Por qué no? Porque dice que no tiene que ser una persona mayor de edad plenamente capaz, y el pródigo no sería una persona que no tiene la capacidad plena. Le pregunto por esta cuestión, la comentó el doctor Peli en su video. No. Perdón. Plenamente capaz. Cuando la ley de trasplantes de órganos, y en esto, ojo, no sé qué les habrá comentado el doctor Pellier, pero eventualmente podemos estar en desacuerdo. Cuando la ley de trasplantes de órganos habla de la persona mayor de edad plenamente capaz, se está refiriendo a que tenga discernimiento, con una terminología tal vez que no es la adecuada, porque si es mayor de edad, parecería innecesario. Plenamente capaz quiere decir que tenga discernimiento, o sea, aptitud para comprender las consecuencias de sus actos en los términos del 260 y 261 del Código Civil, porque si no el acto sería involuntario. El pródigo, ustedes fíjense que tiene una compulsión, en el ejemplo que les di, por ejemplo, al juego, a dilapidar bienes. Pero eso no implica que carezca de razonamiento más allá de que algún psicólogo pueda decir que tenga una conducta adictiva. Distinta es la situación de la persona a la que se le restringe la capacidad de ejercicio porque tiene una alteración mental prolongada o permanente, o porque tiene una adicción, es alcohólica, es drogadicta, porque la droga, el alcohol, algunas alteraciones mentales, eventualmente pueden afectar el discernimiento. Entonces esa persona, la ley considera que no está en su plena capacidad, pero a lo que se refiere es al discernimiento para comprender la importancia del acto de donar un órgano. Yo no creo que el inhabilitado, porque el inhabilitado es una persona capaz, tiene más de 18 años, no creo de ninguna manera que no pueda donar órganos. Tendría que ver qué es lo que les dijo o qué enfoque les dio el doctor Pellier, pero para mí la ley de trasplantes de órganos en ese sentido no hay que interpretarla literalmente. Es claro que se refiere a la falta de discernimiento. Muchas gracias. Bueno, pues justo escuché el video y me surgió la duda de por qué. No, pues lo voy a escuchar. Se lo voy a preguntar en el examen a Walter, a ver qué es lo que dice. Sí. ¿Alguien más? Yo le había hecho una pregunta escrita. Si es que en el parcial, a ver si me escucha. Si es que en el parcial solamente van a hacer preguntas de la bolilla sorteada o van a hacer un caso y tenemos No, el caso solo podía ser, o sea, era si el parcial era escrito.
porque se imaginan que si le damos a uno un caso y más o menos lo resuelve, ahí sí, todos los demás no podemos volver a repetirlo. Eso es cuando es escrito y bueno, y nadie ve lo que el otro está haciendo. Pero normalmente van a ser de las bolillas, teniendo en cuenta, como les dije, la consideración en torno a esas bolillas que son bastante feuchas para algunos, pero sí, sobre esas dos, sobre las bolillas que les toquen. Bien, gracias. Exactamente. Que hoy nos iba a mandar un video Maxi para ver cómo era el tema del bolillero virtual. Yo les voy preguntando si tienen alguna pregunta específica, porque si no, les voy mencionando, por ejemplo, temas de las unidades que entran, que ustedes tienen que tener en cuenta, porque, por ejemplo, la unidad 1, todo lo que es la definición de derecho público, derecho privado, el proceso de constitucionalización del derecho privado, lo que estuvimos hablando, bueno, eso es el libro en general y lo que tienen en los PowerPoint, si quieren, en los PowerPoint de las clases, como para ir viendo, leyendo cada uno de los temas. Lo mismo fuentes de la ley, no necesitan, sí de fuentes de la ley, tienen que tener en cuenta en el Código Civil los artículos. Les digo lo que les dije a los chicos porque me lo preguntaron, no les pedimos los artículos de memoria, lo importante es que ustedes sepan el contenido, pero tienen que ver que en el título preliminar, el capítulo 1 les habla del derecho, y recién el capítulo 2 de la ley, con lo cual los autores del código claramente diferenciaron que no se agota el derecho con la ley. Por eso, cuando van a las fuentes del derecho, pueden estudiar cada una de ellos, obviamente la más importante es la ley, pero no es la única norma jurídica existente, porque bueno, tienen todas las demás. Lo mismo, bueno, aplicación e interpretación de las normas. Me interesa esta unidad 4, que es efectos de la ley en relación al tiempo, que ustedes puedan diferenciar perfectamente, lo más claramente posible, lo que es el efecto inmediato, el retroactivo y el diferido. Porque el efecto inmediato, esto tiene importancia, se los habrán dicho, porque el efecto inmediato es la forma de entrar en vigencia todas las leyes del ordenamiento jurídico argentino, salvo las leyes penales que tienen su régimen propio porque tienen además una regulación constitucional. Todas las leyes de las materias que sean, civiles, comerciales, de derecho administrativo, laborales, etcétera, entran en vigencia con el efecto inmediato del artículo 7 del Código Civil. ¿En qué consiste? Que la nueva ley, a partir de su entrada en vigencia, se va a aplicar a las consecuencias, o sea, los efectos no cumplidos, los que se siguen cumpliendo, de situaciones y relaciones jurídicas. Este es el efecto inmediato, y ojo, no tienen que identificarlo, porque normalmente cuando uno les pregunta efecto inmediato dicen, la nueva ley se va a aplicar a toda situación o relación jurídica que nazca con posterioridad a ella. Eso sí, pero no solo a eso, sino también a las consecuencias de situaciones y relaciones jurídicas que nacieron bajo la vigencia de la ley que hoy está derogada o modificada por la nueva. En cambio, fíjense ustedes que en el esquema del Código de Vélez-Sarsfield, el principio de irretroactividad de la ley estaba fundado en la teoría de los derechos adquiridos. En cambio, en el artículo 3 del Código Civil reformado por la ley 17.711, que fue una inspiración total de Borda, y este artículo 7 lo reproduce exactamente, salvo la parte última que hace alusión a los contratos, la interpretación más favorable al consumidor en las relaciones de consumo. Adopta la teoría de los hechos cumplidos, es una teoría de un francés, Paul Rouvier, en Francia, los hechos cumplidos, porque toda situación o relación jurídica tiene una etapa de nacimiento, desarrollo y extinción. Cuando alguna de esas etapas se ha cumplido bajo la vigencia de la ley anterior, la nueva ley no puede volver sobre ella, no puede modificar lo que ya se consolidó. En cambio,
Cuando siguen produciendo efectos, o sea, no se han agotado las consecuencias, esa situación o relación jurídica sigue produciendo efectos, la nueva ley capta los efectos que se producen, efectos o consecuencias que se producen luego de su entrada en vigencia, pero nunca va atrás. Y esa es la diferencia fundamental con el efecto retroactivo. El efecto retroactivo, cuando una ley se dicta con efecto retroactivo, vuelve hacia el pasado, modifica situaciones o relaciones que ya estaban agotadas, consolidadas. El efecto inmediato no hace eso. Puede ser retroactiva una ley, el principio es la irretroactividad, pero fíjense que el segundo párrafo del artículo 7 les dice que pueden ser retroactivas, no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público. Ojo con esto. ¿Por qué hacen la aclaración de sean o no de orden público? ¿Qué les comentaron sobre esto? ¿Qué relación hay entre la retroactividad de la ley y el orden público? El orden público no se aplicaba para todos y no podía ser dejado de lado por las partes. ¿Cómo? El orden público es que se aplican para todos y no podía ser dejado de lado por las partes que esa tienen la gran mayoría. Sí, esa es más la definición de la ley imperativa, no estás mal encaminado porque las leyes de orden público son imperativas y cuando una ley es imperativa, cuando no puede ser dejada, sus disposiciones no pueden ser dejadas de lado ni por las partes ni por el juez al aplicarla. Pero la referencia que se mantiene al orden público, no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, es porque en el Código Civil desde el Lesage, el originario, el que empezó a regir en 1871, establecía en el artículo 5 que las leyes de orden público eran retroactivas. Para Vélez Sarsfield, la importancia de las materias que regulaban las leyes de orden público, fíjense que es familia, derechos reales, sucesiones, etcétera, ameritaban que fueran retroactivas, o sea, se aplicaran o entraran en vigencia, no solo para situaciones nacidas con posterioridad, sino para las anteriores también. Eso se modifica en el 68 con la ley 17711, el artículo 3, y lo mantiene hoy el artículo 7 del Código Civil. No tienen efectos retroactivos, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que si el legislador establece que una ley, sanciona una ley y dice que es de orden público, lo va a hacer. Pero fíjense que el propio artículo les establece la limitación. La retroactividad de la ley jamás puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Y finalmente, el último efecto que regula el artículo 7 es el diferido o ultraactivo, pero acá no es de la nueva ley, sino de la vieja ley. Porque fíjense que les dice que las nuevas leyes supletorias no se aplican a los contratos en curso de ejecución, salvo la interpretación más favorable al consumidor si se trata de una relación de consumo. Ojo con esto, ¿qué quiere decir? ¿Por qué les hablo de efecto diferido o ultraactivo de la vieja ley? Porque a esos contratos en curso de ejecución se siguen rigiendo por la ley vigente al momento de su celebración, que es derogada por la nueva ley. Con lo cual, una vez que entra en vigencia la nueva ley, aquellos contratos en curso de ejecución se van a seguir rigiendo por una ley derogada. Ustedes se darán cuenta que son los tres posibles efectos que para entrar en vigencia tiene una ley. Jamás los van a reunir a los tres juntos. Les dieron, no sé quién les explicó el tema. Yo a los chicos les hice un esquemita, a ver si se los encuentro por acá. ¿Cómo? Creo que era la doctora Alejandra Curi. Porque, no sé si les dieron, había un ejemplo cuando estudiábamos, bueno, en un libro de introducción al derecho que era, cuando yo estudiaba, fabuloso, hasta León García Olano y Villanova, pero él cuando hablaba de los efectos de la ley en relación al tiempo, daba el ejemplo hipotético de una ley que prohibiera, a partir de determinado momento, que los préstamos de dinero devengaran intereses. O sea, yo podía prestar dinero, pero no podía cobrar intereses. Reitero, es un ejemplo hipotético el que daba hasta León García Olano y Villanova. Y a partir de ese ejemplo desarrollaban los tres efectos.
Yo les voy a poner en pantalla lo que les dije a los chicos. ¿Ven algo? ¿Se ve? Más. Bueno. Sí, ¿Ven que acá hay una raya que dice ley nueva? ¿Lo ven? Sí. Bueno, ley nueva. Esta es la ley nueva. Acá tenemos situaciones y relaciones jurídicas que nacieron con anterioridad a esa ley que siguen produciendo efectos. Supongamos un préstamo de dinero en cuotas. Cuando el efecto es inmediato, las cuotas que se pagaron con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva ley, se pagaron con intereses. ¿Ven? Que tienen la rayita con intereses. Eso no se toca. Las que quedan por pagar y que hay que pagarlas luego de la entrada en vigencia de la nueva ley, se pagan sin intereses. Esta crucecita quiere decir que no llevan intereses. Este es el efecto, acá les puse efecto inmediato. Lo anterior, lo cumplido, consolidado, agotado, no lo toca la nueva ley, pero a las consecuencias que se siguen produciendo de una relación jurídica nacida con anterioridad, sí se les aplica y por lo tanto no van a poder cobrar intereses. Si esta nueva ley fuera retroactiva, no solo las cuotas del préstamo que falta pagar quedarían sin intereses, sino que volvería para atrás y ordenaría devolver los intereses que se hubieran pagado con anterioridad. ¿Ven la diferencia? El efecto inmediato, lo ya cumplido, no lo toca. El efecto retroactivo vuelve sobre lo ya cumplido y lo modifica. En este caso, tendríamos que devolver el dinero cobrado en concepto de intereses. Si el efecto fuera diferido, todas las cuotas que falta pagar, así como las que ya se pagaron, quedarían con intereses, no tienen nada porque es el contrato original, porque se pactó que pagaban intereses y como los contratos en curso de ejecución no se les aplican las nuevas leyes supletorias, seguirían cobrándose intereses en las cuotas devengadas con posterioridad a la entrada de la nueva ley. Es un ejemplo hipotético para que ustedes entiendan cómo funcionan los tres efectos, porque se darán cuenta fácilmente que una misma ley no puede tener los mismos efectos. Yo sobre el mismo caso les estoy dando un ejemplo y aplicamos los tres efectos. Pero ¿se dan cuenta las diferencias de los dibujos? El efecto inmediato, es el efecto general de entrada en vigencia de todas las leyes del ordenamiento jurídico argentino. ¿Quieren sacarle una fotito? Porque un chico hoy me dijo, no sé si les sirve o no les sirve. ¿Entendieron la diferencia? Sí. Sí, sí. Bien. Este es un ejemplo, chicos, hipotético. Yo siempre se los traigo a colación, porque a mí me pareció muy claro, y les estoy hablando de un libro clásico de introducción al derecho, pero me pareció muy claro como para que ustedes vean cómo funcionan todos los... ¿Qué ejemplos le dieron, por ejemplo, de aplicación con efecto inmediato de las leyes? Un contrato. Yo te diría que los contratos en general, como son el ámbito, salvo que se trate de contratos de consumo, que te reconozco que hoy prácticamente toda la materia contractual, casi todas, contratos de consumo, los contratos son el ámbito propio de las leyes supletorias, con lo cual, en materia de contratos estaríamos en el último párrafo del artículo 7. En general, cuando hablamos de efecto inmediato, nos estamos refiriendo a leyes que son más imperativas. Sí. ¿Qué ejemplos les dieron, por ejemplo, que en la historia jurídica del país, que se haya producido una entrada en vigencia con efecto inmediato? ¿No les hablaron de la ley de divorcio?
El doctor Sanchisi había dado el ejemplo de la mayoría de edad, cuando cambia, que creo que por 2010, que cambia de 18 a 21, que los que tenían en ese momento 19 pasan a ser mayores de edad. Exactamente, exactamente. El que tenía 19 y obviamente el que tenía 18. Pero en la ley 23.515, que en la Argentina fue la ley de divorcio vincular, fíjense ustedes que la gente que se había casado bajo la vigencia de la 2393, que establecía la indisolubilidad del vínculo matrimonial, se pudo casar, no es que quedaron sometidos in eternum al régimen vigente en el momento en que contrajeron matrimonio. Ese matrimonio que estaba vigente, se pudieron divorciar una vez entrada en vigencia la ley 23.515, ¿por qué? Porque son consecuencias no agotadas de situaciones jurídicas nacidas bajo la vigencia de la ley anterior derogada. Lo mismo ocurrió con la ley de filiación y patria potestad. Profe, en el manual de Rivera está el ejemplo de la ley de matrimonio civil. Es esta, la Claro. 23.515, exactamente. Con la ley de filiación y patria potestad pasó lo mismo. Con la 23.264, que es esta ley de filiación y patria potestad, ¿qué ocurrió? La patria potestad, lo que hoy se denomina en el nuevo código responsabilidad parental, era ejercida por el padre y pasó a ser compartida por padre y madre. Todos los matrimonios o padres que tenían hijos menores de edad, obviamente cuando se sanciona la ley tenían que ser menores de edad porque el instituto de la patria potestad se extinguía con la mayor edad de los hijos. Pero todos los que todavía tenían hijos menores de edad, la patria potestad, a partir del momento de entrada en vigencia de esa 23.264, empezó a ser compartida, aunque los hijos hubieran nacido durante la vigencia de una ley que establecía que el ejercicio le correspondía al padre. ¿Entienden? Eso es efecto inmediato. No vuelve la ley para atrás y dice todos aquellos actos que autorizó solo el padre son nulos, porque la ley dice que tiene que ser compartida. Eso sería aplicación con efecto retroactivo. No. El efecto inmediato de la ley dice todo lo que hizo el padre solo, mientras la ley lo autorizaba, eso está concluido, cumplido, consolidado. Sobre eso no vuelvo. Ahora, de aquí en más, va a tener consecuencias no agotadas, va a tener, y cuando que hacerlo con ambos padres de común acuerdo. Y cuando yo digo de aquí en más, o sea, de la nueva ley en más, no estoy refiriéndome solo al futuro, estoy hablando de las consecuencias. Obviamente que todos los hijos que nacieron con posterioridad a la entrada en vigencia de la 23.264, obviamente que la patria potestad era compartida. Pero eso es lo que yo les dije, no es lo más importante del efecto inmediato. Bueno, chicos, unidad 5, lean en el campus la unidad 5, que es una especie de apuntecito bastante completo, que les subieron Karina, son de la otra comisión, pero yo lo leí, lo estuve mirando, que es la codificación y el derecho civil argentino. Las relaciones jurídicas y los derechos subjetivos, esto lo vieron conmigo, o sea que todo lo que tiene que ver con la noción de situación, de relación jurídica, la clasificación de los derechos subjetivos, patrimoniales y extraprivados, patrimoniales y extrapatrimoniales, los reales, creditorios u obligacionales, intelectuales, los extrapatrimoniales, los de familia y derechos personalísimos, todo eso lo vieron. Tienen un PowerPoint de la unidad 6, o sea que eso se los va a resumir, y es muy importante que vean, porque en los puntos 6 y 7, el ejercicio de los derechos, que esto tiene que ver con el título preliminar, a partir del artículo 9, cuando el código habla de la buena fe, en el artículo 10 les habla del abuso del derecho. Y ojo, porque el abuso del derecho hoy en el Código Civil y Comercial adopta 3 formas. La del artículo 10, que es la forma tradicional del abuso, o sea, aquel que contraría los fines que el ordenamiento jurídico tuvo al momento de establecer la ley. Pero fíjense que el 11 les habla de el abuso de la posición dominante y tienen que ir en materia de contratos de consumo a la situación jurídica abusiva, que son los artículos 1121, 1120, a ver, ya les digo, 120, situación jurídica abusiva,
1120 y 1121. Son las 3 formas que adopta el abuso del derecho. Ojo, si les llegamos a preguntar esto, porque es mucho más amplio. El abuso de la posición dominante, ya se los habrán explicado, a esto tiene que ver más con los vínculos comerciales, la ley de defensa de la competencia, de lealtad comercial, etcétera, etcétera, pero bueno, es una forma de abuso de posición dominante en el mercado y el abuso clásico del artículo 10. Recuerden las 3 formas entonces en que puede adoptar el abuso del derecho. La persona humana, el comienzo de la existencia, que les quedó de lo que leyeron del video del doctor Pellier sobre el artículo 19 y el comienzo de la existencia. ¿El embrión no implantado es persona o no es persona? Sí, una vez que es implantado, sí. ¿Eso surge del código? No cabe duda. Creo que es pasado de los 14. Una vez que es implantado, sí, ¿quién dijo? ¿Fernán? Yo dije, Manuel. Yo, Manuel, dije. No sé quién lo dijo. Está perfecto lo que dijiste, pero mi pregunta es, se me corta mucho la señal. Ahí me dicen que de la unidad 5 solo hay un trabajo práctico. No, hay 2 artículos, chicos, fíjense. Está perfecto lo que dijiste, el embrión implantado, pero ¿eso surge del código? ¿Qué vieron sobre la modificación no surge de la ley de... la ley de... ¿Cómo se llama? Me sale gestación y no es. No. Porque eso que dijo Manuel es lo que establecía el artículo 19 en la redacción del anteproyecto, o sea, el anteproyecto que le elevó la comisión redactora al Poder Ejecutivo. Comienza la existencia de la persona humana desde la concepción y desde la implantación en caso de embriones humanos que son obtenidos por técnicas de reproducción humana asistida. Todo el sistema del código estaba acorde porque ustedes saben que la filiación hoy es por naturaleza, por adopción o por técnicas de reproducción humana asistida, que se requiere lo que se denomina la voluntad procreacional. Bien, fíjense ustedes hasta qué punto quedó discordante, porque ¿qué hacen? El Poder Ejecutivo elimina la parte de la implantación de embriones cuando lo eleva al Congreso, y por eso se sancionó el artículo 19 tal cual quedó. Comienza la existencia de la persona humana desde la concepción. ¿Qué? ¿Qué me decías? Aclaraciones el código. Al ¿Cómo? no hacer aclaraciones, se toma que comienza... Al no hacer aclaraciones el código, se toma como que comienza del seno materno, o de la concepción, ¿no? Claro. Pero vos fíjate que eliminaron la frase y la discordancia que queda en el artículo 21 del mismo código, que te habla los derechos y obligaciones del concebido o implantado. En ese capítulo 1 de comienzo de la existencia, ¿quién es el implantado si lo borraron del artículo 19? Lo borraron de la segunda parte del artículo 19 y lo dejaron en el artículo 21. El tema es que los autores del proyecto ¿oyeron hablar del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Artavia Murillo? ¿No leyeron el video del doctor Pellier? Sí, lo que decía la ley que sancionó el Código Civil es como que el embrión implantado no iba a ser objeto de una ley especial, que nunca se dio, creo que hasta Pero ahora. no el implantado, los no implantados. Si ustedes van atrás del código al artículo 9 de la 16994, que es la ley, van a ver... Sí, ¿qué me decías? Disculpe, yo tengo acá como que en el resumen que me dice, ¿no? Tengo como que el artículo 19 dice que la existencia comienza con la concepción en el seno materno y en el caso de las técnicas de reproducción asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer. Pero ¿y eso de dónde lo sacaste? Fue el resumen que yo me hice, capaz que lo hice mal. Ojo,
que has hecho el resumen en base a lo que decía el anteproyecto. Por eso les estoy diciendo, el artículo 19 hoy, te estoy leyendo textual el código, la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Decía lo que vos decís, y con la implantación en caso de embriones obtenidos por técnicas de reproducción humana asistida. Que en definitiva, ustedes, si lo analizan, lo que inspiró a los autores del proyecto, primero fue, decían, yo la escuché hablar a Marisa Herrera, que fue una de las autoras de esta parte del código, dice, primero la naturaleza, porque con la concepción, o sea, ¿qué es la concepción? Cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, no basta la fecundación, sino que ese óvulo fecundado tiene que implantarse en el útero de la madre, consolidarse, porque la implantación es cuando ya queda arraigado, y a partir de ese momento se empieza a desarrollar el proceso biológico que se llama embarazo. Y entonces ellos dicen, con el embrión obtenido en forma extracorpórea por técnicas de reproducción humana asistida, se requiere lo mismo, que sea implantado en el útero de la madre, que es el ámbito donde se va a desarrollar el embarazo. El fallo de la Corte Interamericana, Artavia Murillo, Gretel y otros, justamente lo que estableció que el embrión no implantado, el no implantado, no es persona. Entonces, en ese fallo, Artavia Murillo también se fundaron los autores, los redactores del nuevo Código Civil y Comercial. Ojo que esto es una cuestión absolutamente controvertida, hay distintas posturas, por eso fíjense que el artículo 9 dice que la regulación sobre los embriones no implantados se va a dirimir o se va a diferir al dictado de una ley especial que no se ha dictado todavía en la República Argentina, no existe, y está el eterno dilema, fundamentalmente acá, porque en otros lugares del mundo lo tienen resuelto, de qué se hacen con esos embriones supernumerarios, porque las técnicas de reproducción humana asistida son muy costosas, no siempre prosperan fácilmente, no se le puede implantar un solo embrión a la persona, a la mujer, y entonces se obtienen, hay una fecundación, estimulación ovárica, se obtienen varios embriones que tienen que quedar crioconservados. Entonces, ¿qué se hace cuando esa persona ya tuvo hijos, por ejemplo, no quiere tener más? ¿Qué se hace con los embriones que quedaron conservados? ¿Se eliminan, se tiran? Si nosotros consideramos que el comienzo de la existencia de la persona humana es desde la concepción, y concepción es la fecundación, porque ahí viene la otra discusión, ¿sí? Concepción es la sola fecundación del óvulo por el espermatozoide, entonces no podemos dudar de que esos embriones son personas humanas. Ahora, si como en otras posturas consideramos que la concepción empieza con la singamia, o sea, la singamia sería el momento de la primera reproducción celular, donde se da nacimiento a la cresta neural y surge un individuo diferenciado, porque hasta ese momento los 23 pares de cromosomas de ambos progenitores están indiferenciados, y recién con la primera división celular se produce el nacimiento no, sino la generación de esa nueva persona. Bueno, fíjense que esto de los 14 días es lo que finalmente recoge la ley que algunas posturas que se daban en las jornadas nacionales de derecho civil. En Artavia Murillo, el Tribunal Constitucional de Costa Rica lo que había declarado era la inconstitucionalidad de las técnicas de reproducción humana asistida, porque participaba de esta postura, de que los embriones no implantados eran personas, y por lo tanto era inconstitucional esas técnicas que lo que hacían era generar embriones que luego iban a ser destruidos. Al momento en que se expide la Corte Constitucional había infinidad de personas, porque Artavia Murillo, por la letra A, es el nombre de la primera demandante de la República de Costa Rica, pero infinidad de mujeres que estaban sometidas a técnicas o en proceso bueno, en alguna de las etapas de esas técnicas de reproducción humana asistida van a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana están los dictámenes, es muy interesante, Artavia Murillo lo tienen en el campus, dentro de las leyes especiales y la bibliografía para leer, determinó que el embrión no implantado no es persona. Esto es
las discusiones siguen, porque si ustedes, por ejemplo, leen el código comentado, como les decía yo a los chicos de Rivera y Medina, el artículo 19 es comentado por un adjunto de Rivera, Reviriego, que él está totalmente en contra, y es más, sostiene que Artavia Murillo no es vinculante para la República Argentina en virtud del artículo 68 del Pacto de San José de Costa Rica, que dice que los fallos de la Corte Interamericana van a ser vinculantes para los estados que sean partes del conflicto o del litigio, y no lo fue, porque Artavia Murillo era contra la República de Costa Rica. De todas maneras, la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la propia Corte Interamericana en Almonacida de Arellano, y nuestra Corte en Videla y Macera hace rato que dijeron que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para la Argentina, aunque no haya sido parte del conflicto. O sea, tienen ese poder de irradiación sobre todos los estados suscriptores del Pacto de San José de Costa Rica. Es una discusión que ha quedado abierta, pero tené ojo, no sé quién era el que me decía que él en el apunte había establecido o el embrión implantado obtenido por técnicas de reproducción humana asistida. Eso no es lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, capacidad de las personas humanas, lo vimos también, tienen un PowerPoint, la capacidad de derecho, la capacidad de hecho, cuáles son las limitaciones, las capacidades de derecho reguladas en el Código Civil, las capacidades de ejercicio, los incapaces de ejercicio, que son los del artículo 24, el tema de la representación tiene que ir al 101, la función del Ministerio Público, el 103, acuérdense que sigue siendo complementaria de la de los representantes legales, pero además el 103 regula una función principal, en 3 supuestos. Bueno, eso también tienen un PowerPoint que para repasar no van a tener ningún tipo de problema. Los menores, por supuesto, este tema al que le toque, tienen que ver fundamentalmente el artículo 26 de... nos queda tiempo todavía. El artículo 26, el video del doctor Peglia, que desarrolló menores, hay algunos videos del doctor Sansisi y de la doctora Gallo del año pasado, que también están agregados en la unidad, fundamentalmente, como les decía, el artículo 26. Y el otro temita en materia de menores que tienen que ver es la emancipación por matrimonio. La emancipación no es mayoría de edad, la mayoría de edad se adquiere a los 18 años. Emanciparse es liberarse de la incapacidad de ejercicio antes, precisamente, de los 18 años. ¿Cómo es la única forma de hacerlo hoy, la que persiste en el ordenamiento jurídico, en el código? La emancipación por matrimonio, o sea, casarse. Y claramente, si me emancipo por matrimonio es porque no tengo 18 años todavía, porque esto lo vimos. Para casarse libremente sin pedirle autorización a nadie, a los 18 años lo puedo hacer. Evidentemente, si me estoy emancipando por matrimonio es porque no tengo 18 años, y ahí tienen que ir al 403, déjenme ver, cuando dicen que se pueden casar si tienen 16 años con autorización de los padres, y si el 404, perdón, falta de edad nupcial, y si tienen menos de 16 años, ahí directamente lo tienen que hacer con dispensa judicial, tiene que intervenir un juez autorizándolos a casarse. ¿Qué les decía? Emancipación por matrimonio. Y son importantes los artículos 28 y 29, o sea, los actos que tienen absolutamente prohibidos. Ustedes fíjense que el emancipado por matrimonio es una persona muy joven, que se casa, un horror para mí. Yo ya ni tengo hijos de esa edad, tan chiquititos casarse, pero bueno, por algo está el instituto. Y entonces la ley, ¿qué quiere hacer? Hasta que llegan a la mayoría de edad, protegerlos. Y sobre todo la protección de la ley está dirigida a los bienes adquiridos a título gratuito. Los bienes adquiridos a título gratuito son aquellos que se adquieren por herencia, legado, herencia y legado siempre mortis causa, el legado en un testamento que me dejan a favor, o donación. ¿Están haciendo alguna pregunta? Acá, Cindy, me pareció que movías la mano. Bueno, entonces, los actos que tienen absolutamente prohibidos, o sea, no los pueden realizar ni con autorización judicial, lo dice el artículo 28, son 3.
Afianzar las cuentas de los tutores y darle finiquito, afianzar las cuentas, aprobar las cuentas de sus tutores y darles finiquito, no pueden ni con autorización judicial, tienen que llegar a la mayoría de edad. Profe, Donar bienes ¿qué? adquiridos a título gratuito, ¿cómo? ¿Finiquito qué? Darle finiquito es terminarlas. Cuando se aprueban, o sea, hace toda persona que administra patrimonios ajenos tiene que rendir cuentas, los tutores administran patrimonios de sus pupilos, entonces tienen que rendir cuentas. La aprobación de esas cuentas la tiene que hacer una persona capaz, o sea, ver qué rendición ha hecho y darle finiquitos, darle por terminadas. La tutela se termina, obviamente, cuando la persona llega a la mayoría de edad. Antes de ese momento no puede aprobar cuentas ni darle finiquito, por más emancipado por matrimonio que esté. No puede donar bienes adquiridos a título gratuito, no otros bienes adquiridos a título gratuito, y no puede afianzar obligaciones. Y ojo con esto, porque no solo es la cuestión de afianzar obligaciones, o sea, la más típica, salir de garante en un contrato de alquiler, que eso es el fiador, la fianza común y silvestre, sino que tampoco podría integrar, emancipado por matrimonio, tampoco podría integrar sociedades donde la responsabilidad o la separación patrimonial no sea absoluta. Podría integrar una sociedad anónima o una SRL, cualquiera otro de los tipos societarios de la Ley General de Sociedades que vimos la semana pasada, no podría hacerlo porque eventualmente podrían llegar a afectar a ir contra su patrimonio para el cobro de las deudas de la sociedad. Artículo 28, absolutamente prohibidos. Pero el 29 les dice que puede disponer de los bienes adquiridos a título gratuito con autorización judicial. ¿Qué diferencia ven entre el inciso B del 28 y este? ¿Qué diferencia hay entre donar bienes adquiridos a título gratuito, que lo tiene absolutamente prohibido, y disponer de bienes adquiridos a título gratuito que con autorización judicial lo pueden hacer? ¿Qué les parece? ¿Usarlos, profe? ¿Cómo? ¿Usarlos, digo? ¿Qué es usarlos? Yo soy sorda, no te escucho. A los bienes hablo. No, Sí, usarlos. ¿Usarlos? Para Exacto. venderlos, por ejemplo. Claro. Venderlos. Bien. Para venderlos. ¿Lo podría hacer? ¿Qué diferencia hay entre vender y donar? Es a título oneroso. Claro. Exactamente. ¿Quién dijo eso? Daniel Gentile. Daniel Gentile. El artículo 29 está hablando de actos de disposición a título oneroso. Si yo vendo un bien adquirido a título gratuito, ya reitero, por herencia, legado o donación, ese bien sale de mi patrimonio, pero ingresa el precio. Por eso la ley, el código, autoriza que los emancipados por matrimonio puedan disponer de esos bienes a título oneroso con autorización judicial. En cambio, cuando dono un bien, en este caso adquirido a título gratuito, sale el bien de mi patrimonio, pero no ingresa nada. Por eso, hasta la mayoría de edad, ese acto está absolutamente prohibido para el emancipado por matrimonio y no puede realizarlo ni con autorización judicial. Esa es la diferencia entre el acto, porque la donación también es un acto de disposición, pero a título gratuito. La venta es un acto de disposición a título oneroso, como bien dijo Daniel. Bien, las personas incapaces y con capacidad restringida, acuérdense que esto los vimos, el artículo 32 fundamentalmente, ahí están, o sea, el 24 es el que establece quiénes son los incapaces de ejercicio, pero el 32 es el que establece a qué personas se las puede restringir en su capacidad de ejercicio. Acuérdense cuáles eran los requisitos: tener más de 13 años, padecer una adicción o alteración mental prolongada o permanente, de suficiente gravedad, y que obviamente esté en peligro esta persona no pueda dirigir su persona o administrar sus bienes. Recuerden que en el último párrafo del artículo 32 se encuentra el único supuesto de declaración de incapacidad que admite el Código Civil en consonancia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del artículo 12 de la Convención Internacional de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad?
que es el de aquel que se encuentra absolutamente imposibilitado de comunicarse, de interactuar con el entorno, y todas las medidas de apoyo que se intentaron fueron infructuosas. A esa persona se la puede declarar incapaz, y es el único supuesto. Todos los demás, los de la primera parte del artículo 32, son restricciones a la capacidad. Acuérdense que habíamos hablado del juicio de restricción. A ver dónde estoy yo. Acá. El juicio de restricción, quiénes lo podían iniciar, ante qué juez, cuál es el contenido de la sentencia. Acuérdense que tenía que decir el diagnóstico, el pronóstico, que era muy importante el tema de la determinación de la época de manifestación de la alteración mental, más allá de que el artículo habla de la enfermedad mental, porque eso iba a ser muy importante para este temita, que es los actos realizados por las personas incapaces o con capacidad restringida, que son los supuestos de los artículos 44 a 46 del Código. Esto tiene que recordarlo, o sea, los actos posteriores a la inscripción de la sentencia de incapacidad son nulos, de nulidad relativa. Los anteriores están regulados por el artículo 45, actos anteriores otorgados con anterioridad a la inscripción de la sentencia de restricción de la capacidad. En ese caso, obviamente, solo si, primero, requisito común a todos, si le ha causado perjuicio. En ese caso pueden ser anulados, van a ser nulos, si se demuestra que les ha causado perjuicio. Fíjense que en esto tienen que tener siempre la nota del perjuicio, porque se trata, yo les expliqué en su momento, de nulidades relativas. Si el acto que realizó, por más que padezca una alteración mental, una adicción al alcohol o a las drogas, le resultó beneficioso, hizo un negocio millonario, nadie va a plantear la nulidad del acto. Lo que se presume, o la ley presume, que la persona que se encuentra en esa situación, los actos que otorgue le van a resultar perjudiciales, y por eso da la posibilidad de que se anulen. Le tiene que resultar perjudicial y además darse en una de estas circunstancias. No todas juntas, recuerden, perjudicial y que la enfermedad fuera ostensible, o la alteración mental ostensible en la época de otorgamiento del acto, que el acto haya sido a título gratuito. A ver, ¿qué me estás corriendo? Está mi hijo enfrentado a mí del otro lado, me está sacando el apoyo de la... ¿Se ve ahí o quedó todo? Se ve, se ve. Ay. Voy a matar. Esperen un segundo, chicos. No sé por qué se resbala ahora. A ver, le voy a poner un freno. No lo van a ver si le pongo un freno. Ahí. Les decía que fuera perjudicial y la enfermedad o la alteración mental ostensible en la época del otorgamiento del acto. Esto, ¿cómo lo van a determinar? Por lo que los requisitos que establece para la sentencia en el artículo 47 del Código, que sea perjudicial y el contratante sea de mala fe, o el acto haya sido a título gratuito. Y el 46 regula la posibilidad de anular, después de que la persona que padecía, o sea, del primer párrafo del artículo 32, ha fallecido. El principio general es que los actos que hubiera otorgado no pueden ser impugnados, salvo, y acá se acuerdan que les hablé de que venía la discusión, dice, actos anteriores del fallecimiento con anterioridad a la inscripción del acto. Obviamente que estamos hablando de aquellos supuestos en que la persona fallece antes de que se dicte la sentencia de restricción de la capacidad, porque si no, no tendría sentido, tendríamos que ir al artículo 45. Pero bueno, ese es el supuesto del artículo 46. Después la inhabilitación y la ancianidad. En esto tienen que ver 48 a 50, son los 3 artículos de inhabilitación, no hay ningún tipo de problema. Y la ancianidad, yo les diría que lean, además del libro, la Convención Interamericana de Protección de las Personas Mayores. Los atributos de la personalidad
el nombre, el domicilio, el estado. En cuanto al nombre, bueno, no hay... no tienen problemas en cuanto, si quieren, lean simplemente el Código Civil en el nombre. Sí hagan hincapié en las acciones de cambio de nombre del artículo 69, porque mantiene el principio de la ley 18.248, que establecía que solo ante la existencia de justos motivos. Es una norma, una fórmula abierta, general, pero fíjense que en el segundo párrafo dice cuáles se consideran justos motivos. Y en el último párrafo del artículo 69 habla de las situaciones que son justos motivos, pero que el cambio no requiere autorización judicial, es el cambio de prenombre en cuestiones de identidad de género, fíjense qué dos cuestiones, y el cambio de prenombre y apellido cuando ha habido una desaparición, se ha sido víctima de desaparición forzada de personas, o exactamente el caso les dice apropiación ilegal o alteración o supresión del Estado. En esos supuestos no se requiere la autorización judicial para el cambio de nombre, porque la ley automáticamente dice son justos motivos y es un trámite administrativo. Después las acciones de protección del nombre, la acción de reclamación de nombre, la de supresión o impugnación y la de defensa del buen nombre, eso lo tienen en el artículo 71, no hay problema. Después domicilio, lo mismo, con la particularidad que hoy en el 73 el domicilio real, cuando la persona tiene un establecimiento comercial o profesional para el cumplimiento de sus obligaciones, el domicilio real puede ser ese, únicamente para el cumplimiento, reitero, de obligaciones comerciales o profesionales, y no ya únicamente el lugar donde vivía con la familia, y los supuestos de domicilio legal. Y después el Estado es el otro. Ustedes el Estado no lo van a tener, si ustedes se fijan, lo buscan en la primera parte o en la parte general del Código, no está regulado ahí porque obviamente está legislado en la parte de familia. Pero del Estado, cuando nosotros en Derecho Civil hablamos de Estado, estamos hablando del Estado de familia, o sea, la posición que ocupa una persona frente a su familia, o dentro de su familia. En esto lo que nos interesa, hay un temita que es el de la posesión de Estado, la diferencia entre título y posesión de Estado. Normalmente, como yo les decía a los chicos, tenemos ambos, porque yo tengo una partida de nacimiento que acredita que soy hija de un padre y una madre determinados, y voy a haber gozado normalmente de posesión de Estado. Pero puede que tenga la partida y nunca me hayan tratado como una hija, directamente no me dieron posesión de Estado, trato de hijo, no me lo dieron, o a la inversa, que tenga ese trato de hijo o hija y no tenga el título, la partida que acredita el Estado. Para esos supuestos vamos a tener en el artículo 584, que son los dos supuestos, el del 584 y el del 423, en que es importante la posesión de Estado. El 584 lo que les establece en la parte de filiación es que la posesión de Estado debidamente acreditada en juicio tiene el mismo valor que el reconocimiento, salvo la prueba contraria, obviamente. Si se hace un ADN y el ADN establece que no, por más posesión de Estado que haya tenido, obviamente que no se da la filiación. Y en la segunda situación en que es, o circunstancia en que es importante, es la prevista por el 423. El 423 en la parte de matrimonio establece que la posesión de Estado por sí sola no me confiere el carácter de cónyuge. Ahora, si yo tengo un acta de matrimonio que por los defectos formales que ha tenido, las deficiencias formales que ha tenido, realmente no es válida, es nula, el gozar de posesión de Estado, o sea, gozar del trato de cónyuge de una determinada persona, las deficiencias del acta no pueden ser invocadas contra la existencia del matrimonio. Lean posesión de Estado, 584 filiación y 423 en el matrimonio es lo que les interesa, el punto neurálgico de la posesión de Estado y del Estado como atributo de la persona en esta materia. Después van a verlo en familia. Los derechos personalísimos, chicos, todos a la otra comisión. Están todos desarrollados, salvo la ley de trasplantes de órganos, que van a tener que leer, obviamente, la ley especial, pero fíjense ustedes que
es larga la bolilla, pero realmente todo esto, si ustedes quieren hacer en estos días que les faltan, un repaso general, lean el código, no van a tener más de 200 artículos para leer, porque representación entra en la segunda parte, y así que yo les diría que lo van a poder repasar. Obviamente que cualquiera de los derechos personalísimos le puede tocar, a la imagen, a la intimidad, a la vida, identidad, etcétera, etcétera. La extinción de la persona humana, ya terminamos, la extinción de la persona humana, lo vieron conmigo, la muerte, la determinación o la certificación de la muerte de acuerdo a los estándares médicos aceptados, que es diferente a la prueba de la muerte regulada a partir del artículo 87, cómo se prueba la muerte con el certificado de defunción, pero también hablamos de la prueba supletoria en el 89, cuando no tengo el certificado de defunción, cómo le puedo acreditar al juez que una persona falleció, y la denominada prueba indirecta de la muerte, el segundo párrafo del 89, se acuerda que hablamos de tripulantes del Fournier, de cuando se hunde un barco, etcétera, etcétera, en determinadas aguas, o sea que le da al juez la posibilidad de declarar la muerte cuando se ha producido en circunstancias tales que permitan tenerla por cierta. Después, la ausencia, acuérdense lo que les dije, es un sistema de protección de bienes y por eso los legitimados, todos los que tienen un interés legítimo sobre los bienes, el juez del último domicilio del ausente, o donde están ubicados los bienes, es el juez ante quien tengo que iniciar la acción, la publicación de edictos durante 5 días, el tema del administrador de los bienes, que se puede nombrar a quien se designa administrador, y el cese de la ausencia, el sistema de ausencia cuando la persona reaparece, cuando muere o cuando se declara su presunción de fallecimiento. Y la presunción de fallecimiento, ahí sí, acuérdense, quienes estaban legitimados, todo el que tiene un derecho supeditado a la muerte, los acreedores por ende no pueden iniciar una declaración de fallecimiento presunto de su deudor. Los 3 casos, el ordinario, cuando desaparece del domicilio por 3 años y no se tienen noticias, el primer extraordinario está en una situación de terremoto, guerra, incendio u otro acontecimiento susceptible de provocar la muerte o el riesgo de muerte, y no se tienen noticias por 2 años, o cuando iba en un buque o aeronave que se cae o el buque naufraga y no se tienen noticias por 6 meses. Acuérdense de la importancia del día presuntivo del fallecimiento que tiene que establecer el juez en la sentencia, y el día presuntivo del fallecimiento está en el artículo 90, porque desde el día presuntivo del fallecimiento comienza a correr el periodo de prenotación, que dura 5 años desde ese día, u 80 desde el nacimiento de la persona. Y después se temita de la reaparición del presuntamente fallecido, según que lo haga durante el periodo de prenotación o concluido el periodo de prenotación, y ahí cómo tiene que recibir los bienes, y la referencia que les hice a los frutos y productos del 233 del Código, y 1934 y 1935, lean esos artículos simplemente para tener una idea. Y finalmente, bueno, las personas jurídicas, también la clasificación, las clases de personas jurídicas que regula el Código Civil. Yo no les voy a preguntar con la, ¿cómo es que se llama? Me cayó. Con el detalle que les di sobre sociedades. Sí me interesa que vean el tema de la limitación de responsabilidad, pero bueno, cómo se clasifican las personas jurídicas, el 144, inoponibilidad de la personalidad jurídica, en qué supuestos, y después me interesa la responsabilidad. Acuérdense que yo les hablé de la responsabilidad general para todas, artículo 1763, el 1757, responsabilidad por el hecho de las cosas, viciosas o riesgosas, el 1758, que es el dueño guardián el que responde, el 1753, la responsabilidad por el hecho de los dependientes. Lean esos artículos, 1763, 1757, 58, 1753. Pero después, en los artículos 159 y 160, tienen la responsabilidad de los administradores. Y en cada una de las personas reguladas por el Código Civil, asociaciones, simples asociaciones y fundaciones, van a tener. Lean, yo se los expliqué en la clase, pero lean para las asociaciones, el artículo 177, asociaciones civiles, que es la responsabilidad de los administradores. O sea, cuando se liberan,
cuando les aprueban las cuentas de gestión, cuando renuncian o cuando hay una transacción, cuando no, se liberan, y el 181, que es la responsabilidad de los asociados, nunca responden los asociados de una asociación civil. Para las simples asociaciones, la responsabilidad está legislada en los artículos 191 y 192, y para las fundaciones en el 200. Fíjense que en asociaciones civiles y simples asociaciones, la ley regula la responsabilidad de los asociados diciendo que no van a responder salvo por las contribuciones a los que se hayan obligado o por las cuotas impagas. Y en cambio, para las fundaciones, solo habla de la administradores hasta que obtienen la autorización estatal para funcionar. ¿Por qué no habla de otra cosa? Porque recuerden que las fundaciones no tienen miembros. Bueno, cualquier pregunta, yo les diría que hasta acá llegamos. A ver si falta algo del programa. Cualquier preguntita que se les ocurra en estos días, escriben al WhatsApp, no hay ningún problema. No sé si ahora quieren hacer alguna. A ver en el chat. No, ya me fijé. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? Una pregunta, profe. Sí. ¿La persona emancipada menor de edad puede donar órganos? ¿Cómo? Si la persona menor de edad emancipada puede donar órganos, ahí el tema, ¿sabés qué es? Que la ley de trasplantes de órganos lo que exige es que la persona sea persona mayor de 18 años y plenamente capaz. Plenamente capaz se refiere a que tenga discernimiento. Si vamos estrictamente con un documento de identidad, yo te diría que por la ley de trasplantes de órganos no podría. Pero a mí me parece que hoy en día, si conjugamos con el artículo 26, en cuanto a la capacidad progresiva de los menores, creo que podría donar órganos. Sí, entre los 16 y los 18, obviamente que no antes. Listo, gracias. Profe, una consulta. Sí. ¿Una persona puede tener dos domicilios reales? Sería el de su habitual residencia y donde ejerce la actividad económica y profesional. ¿Se puede tener dos? Hoy sí, porque donde ejerces, el sentido de la ley, antes era el asiento principal de la familia y los negocios, o sea, el domicilio real era donde uno efectivamente vivía, la casa en la que habita, pero el sentido de la ley, al admitir que también para aquellas personas que tienen un establecimiento comercial, es cuando vos tenés un negocio y antes te empiezan a llegar todas las intimaciones, todas las notificaciones a la casa donde vivís con tu familia, que pueden ser los padres, pero puede ser la cónyuge, la conviviente, los hijos menores, y empiezan a llegar intimaciones, notificaciones. Entonces lo que el código quiso permitir es que para esos supuestos, precisamente, ese tipo de notificaciones, intimaciones, demandas, lleguen al domicilio donde tiene la actividad comercial o profesional. O sea que sí puede tener, no es que hay un desdoblamiento, porque domicilio general se puede tener únicamente uno solo. Yo no puedo tener un domicilio real y uno legal. Pero fíjate que dice, si ejerce actividad profesional o económica, lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad. O sea que es un domicilio real limitado al cumplimiento de las obligaciones emergentes de esa actividad. Joya, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, nos vemos el jueves y si se les genera alguna duda, escriben al WhatsApp. Chau, que les vaya bien. Chau, profe. Gracias, profe, hasta luego. Chao.